vamos a dar inicio a esta sesión híbrida. Más que presentación y conferencia, hay que plantear que la idea de hoy, de este ratito, es abrir un espacio de discusión, de reflexión. Por eso es que le pusimos así: talleres en el marco del centenario de Ernest Mandel, vida y obra 1923-2023, para discutir el día de hoy al menos dos temáticas que ya se han empezado a tocar desde la sesión del día de ayer por la mañana, con las conferencias magistrales, y el día de hoy también por la mañana, ¿no? Vamos a tocar el día de hoy estos temas: política y Estado y ondas largas. Bien, pues para esta sesión preparamos un blog que espero que ustedes tengan a la mano y tengan las obras a la mano, porque ese blog sugiere le pusimos centenario. Les compartimos este enlace, lo vuelvo a hacer para quienes están en Zoom. La idea es poder visitar algunas fracciones, aspectos de la obra de Mandel, ¿no? Y entonces, para el día de hoy, para esta hora, para esta primera hora, se la vamos a dedicar a política y Estado. La dinámica va a ser la siguiente. La dinámica va a consistir en establecer líneas de discusión al inicio. Pueden ser preguntas o ejes. En esta primera parte la voy a dirigir yo con este tema, política y Estado, y asimismo lo dirigirá la maestra Angélica Maza en su momento, en una segunda hora, para hablar sobre ondas largas. Entonces, bueno, para esta hora, como no va a ser una conferencia ni nada parecido, voy a establecer en un primer momento ejes y temáticas a discusión, y a partir de ello, ustedes, se espera que con la ayuda también de esos textos, además de las conferencias a las que seguramente, estoy segura, estuvieron en la mañana de ayer y hoy, podamos abrir el debate, plantear, refrescar discusiones y comentar de manera más profunda y extendida en estas próximas 2 horas. Entonces, una vez planteada la dinámica de cómo vamos a proceder, pues procedo. Bien, pues está clarísimo que el trabajo de Mandel se inscribe dentro de la tradición del pensamiento marxista en el siglo XX, de mediados del siglo XX. Y está también clarísimo, a partir de las conferencias del día de ayer, que el trabajo intelectual de Mandel se inscribe en un trabajo de un pensamiento crítico revolucionario, de acción. Incluso alguno de los conferencistas el día de ayer dijo: el paso de Mandel por la academia fue prácticamente incidental. Ahí no está su contribución. No está su contribución. Su contribución no es fruto del estudio dentro de la institución académica, universitaria, etcétera, sino que está fuera de allí. Entonces, como pensador crítico, Mandel está su obra inscrita en lo que sucede a mediados del siglo XX, sobre todo, y en la segunda mitad del siglo XX, que es donde mayormente se difunde su obra, llámese el capitalismo tardío, o llámese el libro que trae de las teorías marxistas, que aquí trae algún estudiante en su mochila de libro. Bien, entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? Y que nos invita a pensar una siguiente cuestión. Las posiciones políticas de sujetas de acción
dentro del ámbito del movimiento social o del cambio social, ¿no? Sea este incluso revolucionario o pretendiendo que sea revolucionario, no necesariamente el resultado es ese, ¿no? Incluso el día de ayer también se le calificó a Mandel como un claro ejemplo de un intelectual orgánico de su época, describiendo el momento histórico en el cual se está inscribiendo su obra y como un dirigente de la lucha proletaria, ¿no? Bien, el siguiente eje que desprendo yo, sobre todo de las sesiones del día de hoy, creo que es un eje fundamental, es qué tanto en términos del Estado y de la política Mandel permite desarrollar una obra que integre los elementos estructurales de su momento histórico, del momento histórico que está describiendo, pero también el momento superestructural. ¿Qué tanto? Y esto entra en pugna, ¿no? También con los posicionamientos que fue adquiriendo a lo largo de su vida, sus posicionamientos políticos. ¿Qué tanto la obra de Ernest Mandel, en términos de las definiciones del Estado, de su accionar, de su actuar, de los diferentes grupos políticos, de las clases, van configurando un Estado que tiene una formación que no es un reflejo directamente de la estructura que se está describiendo. Me parece, bueno, y sobre este eje segundo es sobre el que más quisiera yo abundar o desplegar ciertas ideas interrogantes que les quiero compartir, porque me parece que es ahí donde ha habido hasta este momento más polémica, que tanto se reconoce que el trabajo de Mandel en realidad está en un ámbito estructural del capitalismo y particularmente de un capitalismo que después, como él denomina capitalismo tardío, y que después será más conocido con el Fordismo, como Fordismo keynesiano. Entonces, Mandel describe el movimiento en particular, su forma y sus leyes en particulares de esa estructura de una etapa del capitalismo de mediados del siglo XX. Sin embargo, cuando aborda los temas del Estado, hace un paso, o mejor dicho, no hace precisamente un paso de hablar de un Estado de ese momento, sino que se inscribe, me parece, y creo yo que en el texto, en alguno de los textos que se les compartió, este texto que se les compartió, bueno, tanto en Ernest Germain, Marxismo y Democracia, pero también está en el capítulo 14 del Tratado de Economía Marxista, la época de decadencia del capitalismo, en los apartados que habla sobre el Estado, que están ahí planteados, habla sobre el funcionamiento de un tipo de Estado en particular que se une con el capital monopolista y que además este Estado tiene la función primordial de asegurar las ganancias del monopolio, ¿no? Eso es lo que nos explica ahí Mandel. Sin embargo, que esas funciones son funciones del Estado, del Estado, del modo de producción capitalista, y si atendemos a lo que se comentó hoy al mediodía sobre esta historicidad, doble historicidad, le dice Sergio, que él se apoya muchísimo en las teorías de los ciclos y de las ondas largas para hablar de esa doble historicidad. Mandel no se inscribe en una historicidad intermedia
sino que adoptan las características para hablar del Estado de un Estado burgués, que así es en el modo de producción y que no explica los movimientos en particular dentro de ese, o sea, no reconocer los cambios que puede haber de ese Estado entre un capitalismo en particular en una etapa a diferencia de otro en otra etapa, o cuáles serían sus funciones en otros momentos. Incluso a mí me da la impresión, o mi lectura es, y espero ustedes tengan a bien formular sus propias preguntas, comentarios al respecto, que el Estado es un Estado en un sentido restringido, en un sentido de ser instrumento de una clase dominante. Los ejemplos que nos va a dar en el Tratado de Economía Marxista sobre las funciones del Estado van a brevar sobre eso, van a circundar sobre esto, ¿no? Garantizar las ganancias de los monopolios, garantizar, quedarse exclusivamente con las empresas que ya no están rindiendo suficiente valor, suficientes ganancias, en fin, ¿no? Podríamos repasar los 6 aspectos que menciona ahí del accionar del Estado, pero en el fondo lo que estoy diciendo es, se inscribe en un Estado que pueda ser más bien un instrumento de una clase, y entonces esto tiene repercusiones también, ¿no? Sobre cómo actuar ante, como parte de la sociedad, grupos organizados o no, de un Estado así concebido. Entonces, bien, esta es un primer rebote, ¿no? Que tiene que ver con el tema del Estado y la política, que en realidad son las superestructuras, y que además tiene que ver con la pregunta que dejó en la mesa Seika al mediodía, también hablando sobre si la obra del capitalismo tardío habla sobre una totalidad. Y entonces la respuesta es, de quien estaba exponiendo, sí, pero solamente en la estructura. En la superestructura no hay elaboraciones. Entonces, aquí lo voy a dejar para dar paso a sus comentarios, a sus preguntas, a partir de los textos que hayan podido revisar o a partir de las reacciones que se hayan quedado pendientes a tratar en la sesión de ayer y de hoy por la mañana. Así que, adelante. Tratar el papel del Estado en las crisis, ¿qué políticas aplican para reducir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? Y otra línea que nos plantea es, y por la mañana quedó planteado que hay quienes afirman que México lleva 100 años de crisis económica que se expresa en la disminución de la tasa de ganancia. Bien, pues abordemos la primera cuestión, ¿no? Aquí Mandel, en el Tratado de Economía Marxista, plantea una idea inicial o básica, ¿no? Dentro de este capítulo sobre cuáles son, déjame recuperar el título del capítulo en general, pero el punto es que nos plantea cuándo es que el Estado se convierte en un interventor y para qué. Justo cuando está hablando del imperialismo, de la época de decadencia del capitalismo. Y en esta parte de la burguesía y el Estado, les voy a leer este párrafo, dice: aunque en un contexto completamente modificado, esta experiencia histórica revive hoy curiosamente en los países subdesarrollados. No obstante, es asombroso comprobar hasta qué punto en estos países la injerencia directa del Estado en los asuntos económicos, lejos de ser de naturaleza anticapitalista, es por el contrario verdadero foco de aparición de la burguesía, de formación de empresas capitalistas e incluso de familias burguesas.
Y aquí en este punto y en este apartado, les llevo a que lo puedan consultar en los textos que se les puso a disposición en el segundo tomo del Tratado de Economía Marxista, que está planteando la necesidad del Estado para llevar a cabo tareas históricas que la burguesía tendría que haber llevado a cabo, que es la acumulación originaria, por ejemplo, y que no la está llevando a cabo, o que su decadencia, hablando por ejemplo del capital que se está monopolizando en la primera mitad del siglo XX y que requiere de la acción del Estado para, no solamente para nacer, en una parte cita o lo menciona así, en alguna parte menciona, no solamente para dar origen al propio capital, el Estado, sino incluso para poderlo mantener al capital ante las crisis que pueden reflejar una tasa decreciente como un elemento contrarrestante a la tasa decreciente o la tendencia de la tasa decreciente, ¿no? La tendencia a decrecer de la tasa de ganancia. Entonces, el papel del Estado, ahí como lo dice Orla, tienen esta tarea. Y entonces, como garante de ganancias de los monopolios, nos va a plantear al menos 6 acciones y pone varios ejemplos históricos aquí. El Estado que va a tomar a su cargo sectores que no son rentables, ¿no? Que en su momento lo fueron, pero que después ya no lo son, pero que sirven para la propia reproducción del capital. O bien, también otras políticas ante esta situación o accionar que debe que tomar el Estado, es que va a ayudar a empresas capitalistas que se encuentran en dificultades económicas. Bueno, intervención del Estado es últimamente más conocido y popular en los últimos años tras la crisis económica de 2007-2009. Demasiado grande para quebrar, por ejemplo, ¿no? Me parece a mí la anterior, o sea, estas políticas, estas acciones, que si bien son vigentes desde mi punto de vista, porque estamos hablando del modo de producción capitalista, no lo son en términos absolutos. Mandel lo plantea. Tanto en momentos, o sea, son vigentes para abrir paso al capital, para dar origen al capital, y por eso habla de los países subdesarrollados, pero también en los momentos de crisis. Otra acción, la tercera, dice, entrega a los trusts del dominio público o de empresas construidas con dinero público. Y va a poner ejemplos, por supuesto, de Estados Unidos, de Occidente, pero a mí también esta sección me recordó los momentos de privatización en México, ¿no? O sea, la década de los 80s, el momento de privatización, y lo que estamos ahora como sociedad pagando históricamente por esas privatizaciones. Estoy hablando claramente de telecomunicaciones en México, ¿no? Y que Mandel lo trata. Dice, bueno, eso se ha convertido, a su vez, en estas páginas, a su vez eso se ha convertido en una limitante para el desarrollo mismo del propio capital. Es decir, el Estado tiene esta doble función: permitir el desarrollo en un momento en el cual la clase burguesa no está tomando su papel histórico para desarrollar las fuerzas productivas, y en un segundo momento cuando encuentra una saturación o una caída en la tasa de ganancia, y ahí encuentra su límite. Y bueno, en el Proglocode, hablando en específico de este programa de investigación en el cual participamos, hay investigaciones de quienes participamos y quienes estudiamos ahí que han planteado que el neoliberalismo, esa es la gran traba que tiene a 40 años de México, están inscritos en esa vía.
que no permite desarrollar, o sea, esto que en algún momento, como fue la apertura comercial, fue en términos estructurales positivo, a la postre, 40 años después, se está convirtiendo en un problema importante para el propio desarrollo de un núcleo central dinámico como el de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Un cuarto accionar de este papel, en momentos en el cual dice Orla de crisis, Mandel habla, sí, del capitalismo tardío. Y el cuarto punto dice subsidios directos o indirectos concedidos a empresas privadas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las acciones del gobierno para apoyar, para desgravar, para dar ventajas fiscales a ciertas empresas y a ciertos sectores? Bueno, nuevamente a mí me hizo pensar en países, en industrias y también en México, ¿no? O sea, cómo se está impulsando o se ha impulsado. Jorge Basabe nos lo ha enseñado en sus estudios para las empresas en la década de los 80, finales de los 70, cómo se ha impulsado y se ha anclado a otras, se ha impulsado a ciertos sectores y anclado al atraso a otros, ¿no? En tanto a este tipo de acciones. Una quinta acción de la cual nos habla Mandel es la garantía explícita de la ganancia por el Estado. Es decir, el papel, dice Mandel, sobre todo la garantía que tiene sobre todo una gran importancia en materia de suministros al Estado, de trabajos públicos y de reglamentación de los precios, que desempeña un papel creciente en la economía de la decadencia del capitalismo, caracterizada por un sector estatal en expansión y por la importancia creciente de la economía de armamentos. O sea, quien hace negocios con el Estado está garantizado que va a tener ganancias, ¿no? Y por supuesto se está refiriendo al momento de guerra, ¿no? El accionar del Estado en el momento de la guerra, el armamento, etcétera, para hablar de Estados Unidos, y quien hace negocios con el Estado tiene garantizadas sus ganancias. Y en la mañana también, y sobre todo, hicieron mención hablando ya de las guerras actuales, ¿no? De Rusia y la invasión que ha hecho Ucrania, y ahora lo que está sucediendo entre Israel y el genocidio al pueblo palestino. Bien, una sexta, si no es por ahí, se me pierde por ahí, no, ya no hay una sexta. Bueno, pero el punto es que todo esto permite la socialización de los riesgos del capitalismo privado sin la correspondiente reducción de sus ganancias, ¿no? Esto es lo que diríamos en términos, un tipo, para mi parecer, un tipo de Estado en un sentido restringido, como lo dijo Gramsci, en donde la sociedad política, el poder político concentrado en la sociedad política, mantiene relaciones para mantener la ganancia en el sector privado y con la industria privada, ¿no? Bien, ahora, igualmente Orla con esta siguiente cuestión, y respecto al capitalismo tardío en México comparado con el capitalismo de Inglaterra, lleva un debate actual, capitalismo dependiente versus capitalismo distorsionado y semicolonial. Pero me salté una anterior. Dice, por la mañana quedó planteado que hay quienes afirman que México lleva 100 años de crisis económica que se expresan en la disminución de la tasa de ganancia
y respecto al capitalismo tardío en México, comparado con el capitalismo de Inglaterra, lleva a un debate actual, capitalismo dependiente versus capitalismo distorsionado y semicolonial. Bueno, a mí este comentario, el de Orla, el segundo comentario, me lleva más bien a pensar que es algo que se recoge de los trabajos de Trotsky sobre el desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es decir, el capitalismo, si bien tiene un desarrollo, como se menciona aquí en el chat del Zoom, central, y sabemos que Inglaterra es el ejemplo del país industrializado por excelencia, etcétera, etcétera, en los trabajos de Trotsky, y yo creo que sobre todo ya en la actual etapa del capitalismo, vemos un desarrollo desigual y combinado no solamente a nivel o a escala nacional, agregado mío, sino a escala al interior de las propias naciones, ¿no? Regiones que tienen un desarrollo, regiones y sectores de la economía que están expresando este desarrollo desigual y combinado, con características de un capitalismo avanzado, pero también con uno subdesarrollado. Yo no sabría si sería uno distorsionado y semicolonial, porque entonces estamos diciendo que hay un capitalismo ideal y justamente, o sea, ideal y que todos llegan ahí como en esta idea de etapas, sino que más bien el conjunto del movimiento del capitalismo a nivel mundial crea sinergias y relaciones entre los países que no obliga y que no determina a que cada país vaya pasando por diferentes etapas, sino que más bien lo que está sucediendo es que en este sistema del capitalismo mundial, las relaciones que se mantienen entre países justamente fortalecen esas relaciones que son hegemónicas, de poder, etcétera, y que no nos plantearía un capitalismo al que habría que llegar, ¿no? Como que ese es el ideal y el resto es distorsionado, sino justamente la relación de los países subdesarrollados, tercermundistas, pobres, etcétera, ante los otros es esa. Y en el sistema hegemónico de estados se mantienen estas relaciones a este nivel como parte del propio sistema. Bueno, eso para comentar esa línea que pone ahí Orla. Tenemos una participación aquí en la sala, así que adelante, Angélica. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, justo como para debatir con este comentario de Orla, creo que es importante en estos apartados del Tratado de Economía Marxista, en donde, como ya nos explicó la doctora Patti, pues es una descripción concreta del Estado restringido en los países desarrollados. Pero es importante, por ejemplo, las anotaciones que hace sobre los países subdesarrollados, y eso hace pensar, por ejemplo, en la conferencia que tuvimos al mediodía con el doctor Sergio Ordóñez, cuando nos mencionaba sobre las vías de desarrollo. Al final de cuentas, tanto en México como en Inglaterra, pues pasan, digamos, por esta etapa o esta fase de capitalismo tardío, pero en el caso de los países subdesarrollados, como dice Mandel en el tratado, el Estado trata de generar una burguesía nacional, una industria, mientras que en los países avanzados lo que se requiere del Estado es de que pues se mantengan o se expandan las ganancias de los monopolios. Seguimos en la misma etapa, pero ahora sí que en términos de las vías y de cómo la etapa se va concretizando en las funciones del Estado, pues son distintas. Y a lo mejor eso, pues obviamente no está dentro del análisis de Ernest Mandel, pero se podría incluir, ¿no?, con este debate del desarrollo
desigual y combinado, que evidentemente tiene que ver con esta correlación de fuerzas entre los países avanzados y los países no tan avanzados. Eso era lo que quería comentar, porque creo que es importante en Mandel mencionar esa parte de, bueno, ¿qué pasa? O sea, ya me explicaste los países avanzados, pero ¿qué pasa con esos atrasados? Y me pareció importante resaltarlo. Gracias. Gracias, Angélica. Bien, me parece que otro eje importante que está desde los trabajos que se compartieron, en uno de los trabajos que se compartieron, y que es un ensayo, ¿no?, en donde piensa Mandel sobre un ensayo de finales de los 40, en donde piensa Mandel a propósito del papel de la democracia en relación con el marxismo, y algo que los marxistas siempre se han preguntado, rescatado incluso de la obra de Marx, la disolución del Estado, ¿no? ¿En qué momento está la disolución del Estado, considerando que es el Estado burgués, lo que existe, considerando que es un Estado de dominación, considerando que es un Estado que presenta restricciones para la reproducción del trabajador, porque de lo que se trata es reproducir al capital y generar las ganancias de la burguesía, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando este Estado se pretende diluirlo y más bien sea el proletariado, ¿no?, como ha sido una de las máximas dentro del movimiento proletario y particularmente dentro del marxismo? ¿Qué sucede con estas relaciones del proletariado al poder? Eso también es un tema que en los ensayos, que en los trabajos, o sea, el Estado en relación, como ya lo mencionó Angélica, en los países subdesarrollados, sobre todo su papel cuando no hay un capital que se está desenvolviendo, desarrollando, su relación con los capitales industrializados, y ahora, en un momento muy posterior, la disolución del Estado y el proletariado tomando el poder. Hay una posición también al respecto, y me parece que es una posición esencial y básica dentro de los trabajos del marxismo. Ese es otro eje que dejo planteado, pensando en la discusión, y doy pauta al comentario de Joaquín aquí en la sala, si gustas pasar, y en un momento la participación de Amir en el chat del Zoom. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, es una pregunta. En realidad, en cuanto al método, en la mañana estábamos viendo que se trataba de hacer un vínculo entre teoría e historia, ¿no? Las leyes del movimiento del capital y la historia del capitalismo. Aquí en el Tratado de Economía Marxista vemos que Mandel hace un análisis de política y Estado, que son elementos de la superestructura. Sin embargo, me parece que, por lo menos en este capítulo, deja de lado la sociedad civil. ¿Qué elementos metodológicos nos servirán para pensar toda la superestructura con vínculo en la estructura? Si es que están en Mandel, y si la teoría y la historia vinculadas son suficientes, ¿no? Y si también parte de la pregunta es si la teoría corresponde a la superestructura, la historia a la estructura, o en ambos métodos se puede analizar ambas. Ok, Joaquín. Muy bien. Ahora retomamos. Yo creo que en ondas largas también se podrá abundar un poquito al respecto para completar esta idea de relación teoría e historia, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos dos ideas para desarrollar aquí: el Estado y su desaparición en relación con el proletariado, que lo plantea Mandel en alguno de sus trabajos, y después esto que rescata nuevamente Joaquín respecto al vínculo teoría e historia. Voy a pasar a leer lo que Amir nos plantea en el chat de Zoom. Interesante tema. Fanáticos liberales, libertarios y libertarados
al no saber historia, consideran que el capitalismo iba a todo dar hasta que entró el Estado. Pero en realidad, el comienzo del siglo XX, el capitalismo empezó con el pie izquierdo. Solo se hace referencia a la abundancia gringa de los locos años 20, hace 100 años precisamente, una vez que tronó por diversas dinámicas no estatales. El Estado tuvo que entrar y salvó al capitalismo del siglo XX, después se les retornó a privados y con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos tuvo hegemonía exclusiva para echarlo a perder y en estas vamos en el siglo XXI en un impasse que en algunos lo llaman post-neoliberalismo. Bien, interesante comentario, Amir, sobre los libertarios. Justo en el comentario que tú haces, ¿no? Salvamos algo de lo que dice, de lo que nos plantea Mandel en el accionar o la intervención del Estado para revitalizar a los capitales monopolistas, ¿no? Justo es lo que se plantea en el tratado, en el segundo tomo que estamos haciendo mención, y esa es una dimensión de sus funciones, ¿no? Esa es una de sus dimensiones. Ahora bien, respecto a lo que comenta Joaquín aquí en la sala, en la Facultad de Economía, creo que esa fue la crítica, sobre todo, que se le hizo hoy en la mañana de parte de Sergio a la obra de Mandel, que se mantiene su lectura en términos de la explicación estructural del capitalismo tardío, como lo llama, ubicado en el siglo XX. Y como lo mencioné al inicio de este taller, del fordismo keynesianismo, como después se le denominó. ¿Cuál es este problema del vínculo teoría e historia? El problema, si lo podemos poner en otros términos más explicados, es el vínculo entre las leyes del capital, cómo funciona el capital, que de eso nos habla Marx profusamente en toda su obra de El Capital, las leyes de funcionamiento del capital y el cambio histórico. A eso es a lo que se refiere con el vínculo teoría, que da cuenta de las leyes del capital, e historia, que da cuenta de la posibilidad del cambio en la sociedad. Y entonces sabemos que Marx tiene dos versiones. El Marx que plantea el cambio de la sociedad a partir del desarrollo de sus fuerzas productivas, es un cambio que atiende a leyes económicas y estructurales, el ciclo industrial, las revoluciones tecnológicas, los cambios técnicos, la gran industria. Y quienes dice Marx, el superestructural, que ha sido la lucha de clases la que ha modificado hasta nuestros días a la sociedad. Entonces, justamente la crítica que se hace hoy al mediodía es, no, Mandel no hace un cambio, Mandel no logra relacionar teoría e historia. En términos teóricos nos plantea los movimientos del capital en el siglo XX. Es el marxista más avanzado que nos da una lectura del capital en el siglo XX, moderna, que acá alcanza a vislumbrar los cambios históricos de ese momento. Pero no los logra enlazar, esa es la crítica, no los logra enlazar con explicaciones sobre el accionar, o no el accionar, sino sobre por qué la sociedad cambia. ¿Por qué la sociedad cambia en términos superestructurales?
tú dijiste en tu comentario, pregunta, deja de lado la sociedad civil Mandel. Mandel no habla de la sociedad civil. Para él, aquí son los capitales privados. Incluso llega a citar a Mill, ¿no? Sobre las élites del poder, que es la obra que está citando, porque en esa obra este autor dice justamente cómo el poder de la empresa, el poder militar y el poder político se unen. Y Mandel aquí, cuando habla del Estado, de eso habla. Y no hay esto que ahora ha tomado incluso mucha fuerza en los últimos 30 o 40 años sobre la sociedad civil. Que para Gramsci es el momento del consenso. En el capitalismo tardío, en el capítulo que no lo pusimos en el blog, habría que ponerlo, pero yo no conseguí la obra, pero en capitalismo tardío, en el capítulo sobre el Estado en la fase del capitalismo tardío, el capítulo 15, ahí hace mención a Gramsci. Ahí hace mención a Gramsci, pero me parece que la lectura que tiene Mandel, porque el capitalismo tardío es de finales de los 70, ¿no? O sea, se está popularizando, está popularizándose en los 80. Esta edición que yo revisé es del 82. Y el texto, como bien dice Angélica, es del 79. Y los trabajos de los cuadernos de la cárcel no se popularizan tanto. Él menciona a Gramsci y habla en términos de la ideología, nada más. Los trabajos de Gramsci se vienen a difundir más y a conocer más después de mediados de los 80. Entonces, este elemento que habla, que se habló al mediodía sobre hegemonía, o sea, esa aportación de Gramsci, pues no se conoce tanto. Entonces, este momento del consenso no es estudiado en Mandel, ¿no? En los ensayos que ustedes pueden revisar, que pusimos a su disposición, gracias a Angélica, que hizo un gran trabajo, tengo que ahora reconocer el trabajo que hizo Angélica de recopilación de textos que nos puso a estudiar para llevar a cabo este taller. Mandel habla del proletariado, no habla de sociedad civil. O sea, el sujeto de cambio es ese. Y por eso es que la crítica en la mañana dice, su elaboración superestructural en realidad no está, se mantiene dentro de la estructura. El proletariado como el representante del cambio, ¿no? En Gramsci no solamente vemos al proletariado, vemos a otros actores dentro de la sociedad que van provocando ese cambio. Entonces, el vínculo teoría-historia que vino a proponer a retomar esta discusión bizantísima, es una de las discusiones más viejas que yo he de conocer dentro del marxismo, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La lucha de clases o el desarrollo de las fuerzas productivas? Ha venido, bueno, es una discusión viejísima, y yo creo que Mandel aquí se sujeta a una visión del Estado como lo plantea Marx en las obras como el 18 Brumario, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Ahí Marx plantea cómo es que el Estado en realidad es la clase dominante, es la burguesía que presenta sus intereses particulares como los intereses generales de la sociedad. Ese vínculo del que tú estás hablando, probablemente, como lo sugirieron hoy al mediodía, lo puede aportar una visión gramsciana. Y ya es meternos a otra discusión, ya es salirnos de Mandel, ¿no? Entonces, yo abonaría ahí, ¿no? Por ese lado, a ese tema. A mí me parece que los textos de Mandel nos permiten ver una lectura del momento histórico que se estaba viviendo, que él está observando, ¿no? Y en ese
sentido habría que rescatarlo, ¿no? En ese sentido habría que rescatarlo. Y reivindicar un pensamiento crítico y revolucionario. Aunque lo diga en el siglo XXI en una aula de clases en la UNAM. Yo lo plantearía allí. No sé si hay algún otro comentario o reacción en la sala, en el Zoom, para que, de no haberla, poder dar paso, cambio a la temática del taller y continuar, dar paso a la siguiente temática de las ondas largas. Bueno, me la guardo para mi participación durante el taller. Y bueno, pues agradecer hasta aquí sus comentarios, preguntas. Esperamos que el blog les sea de insumo, que la discusión no se acaba aquí y que vamos a continuar todavía el día de mañana en estas sesiones de talleres que nos hemos planteado también como una nueva generación que está estudiando, entre otras cosas, pues este tipo de materiales. Bueno, le doy la lectura al comentario de Marentes, Carlos. Ya me estaba despidiendo, Carlos, pero bueno, a ver, dices: ¿puede el Estado no solamente garantizar las ganancias, más bien el proceso de acumulación de capital, sino también templar el conflicto capital-capital, forma relativa entre capitales nacionales y de forma absoluta entre capitales a nivel global? Sí, no. Templar el conflicto también dice capital-trabajador y garantizar su propia existencia, mantener las relaciones sociales de producción, incluso aparece indicar esto en el capitalismo tardío, y mantener la división social, el del trabajo. Ciertamente, Carlos, cuando planteas tú en Marxismo y Democracia, hace una lectura sobre cómo es que van haciendo el Estado, y el Estado como un resultado de la división social del trabajo, ¿no? Y mantener esta división, y también esto, bueno, a ver, me quedo pensando sobre mediar el conflicto entre capital, entre facciones de capital, y mediar el conflicto entre capital trabajador. Nos queda claro el segundo punto, Carlos, ¿cierto? ¿No? Lo plantea ahí, de por qué, de cómo se media el conflicto entre capital trabajo, y después entre capitales, pero depende del momento también, del momento histórico en el que está y del tipo de capital que está defendiendo, puesto que la función en los países, defender al capital, no siempre, es lo que quiero decir, no siempre el Estado está funcionando para que se desarrolle el capital más progresista en términos históricos, ¿no? Sino cómo se está detentando ahí el poder. Habría que abundar más en términos de facciones del capital. Si el Estado está funcionando para impulsar un desarrollo de un capital más progresista en términos históricos, o más bien para mantener en términos históricos lo menos progresista, pero que tiene poder económico, adelante. Y me parece que Mandel justo está planteando esta segunda situación, porque justo es lo que está diciendo. Ahí es donde está el problema, porque no deja avanzar a la historia. Bueno, eso lo está en el Tratado de Economía Marxista. Y Angélica quiere agregar al respecto. Ya nos alborotaste aquí la cabeza.
Sí, yo quería agregar que justo en la interpretación de Mandel, en la política que toma el Estado, si es una política de libre comercio o de proteccionismo, ahí está explicando que esta conflictividad entre el capital, los capitales nacionales y los capitales a nivel global, es realmente si impide o no este desarrollo de las fuerzas productivas al interior de los países con estas políticas. Y creo que ahí se basa, yo leo esa parte de Mandel y se basa completamente en el discurso de Marx sobre el libre cambio. Cuando Marx está explicando en ese discurso sobre las consecuencias de una política proteccionista y que al final de ese discurso dice, y yo voto a favor del libre cambio, es esta conflictividad que está exponiendo la doctora Patti, que el capitalismo no desarrolla sus fuerzas productivas, no avanza en su acumulación de capital cuando hay este tipo de políticas por parte del Estado. Eso es lo que quería agregar. Bien, pues nos vamos con esto para esta primera parte, para esta primera hora. Ahora vamos a unir estas ideas con las ondas largas. Así que adelante, Angélica, si quieres. Muy bien, pues creo que ya se armó la discusión y creo que hay varios puntos que quedan todavía, ¿no?, en el lindero, y que creo que al aterrizarlos en la teoría marxista de las ondas largas se pueden más o menos resolver algunos de estos cuestionamientos. Entonces, déjenme un momento para compartir mi pantalla y establecer una serie de preguntas problematizadoras para empezar a abordar algunas cuestiones. Muy bien. Bueno, hay muchísima discusión, por supuesto, en torno a la gran obra de Ernest Mandel, que por supuesto en las conferencias de esta mañana pues se centraron en el capitalismo tardío, pero por supuesto que hay más obras de Ernest Mandel. Tenemos las ondas largas, que los compartimos en este blog, y está también la otra gran obra, que es la crisis generalizada de 1973-75. Entonces, después de esos dos grandes obras, después del capitalismo tardío, tenemos otros artículos que incluso se los compartí también en el blog, que habla exclusivamente sobre la teoría de las ondas largas. Pero ¿para qué nos sirve esta teoría marxista de las ondas largas? Sirve justamente para explicar, qué chistoso que estábamos comenzando con eso, este vínculo entre teoría e historia. Es cierto que en estos textos Mandel sí se queda un poco corto para explicar la superestructura. Sin embargo, para explicar estos ciclos largos, estas ondulaciones económicas, su punto principal o su foco principal va a ser la lucha de clases, que no lo desarrolla, no lo profundiza, y dirían los autores del ciclo, ¿no? Estos, como diría Alan Freeman, estos rusos matemáticos, pues no lo llega a medir, y a lo mejor uno piensa cuando ve las ondas largas de lucha de clases, dices tú, ¿cómo lo midió, no? ¿Cómo lo midió Mandel? Pues eso tampoco. A lo mejor en eso sí se queda corto, pero por lo menos en la explicación teórica sobre estos movimientos cíclicos de largo plazo, pues sí hay por lo menos un intento de relacionar esta lucha de clases con el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, ¿para qué sirve la teoría marxista de las ondas largas? Pues evidentemente sirve para poder caracterizar estos cambios estructurales y superestructurales del capitalismo en su cambio histórico, es decir, cómo se organiza, cómo se caracteriza una etapa y se diferencia frente a otras, tomando en cuenta estos ciclos de acumulación y desacumulación de largo plazo. El punto, por supuesto,
más importante, podemos ver, y lo dice así, ¿no? El sismógrafo de la historia, que lo podemos ver nítidamente y no tanto en términos de lucha de clases, porque es difícil de ver todos estos movimientos sociales, pues es la tasa de ganancia. Con la tasa de ganancia podemos tener ya el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, pero también el resultado de esta lucha de clases, de esta distribución del plusvalor entre diferentes capitales y, por supuesto, entre el capital y el trabajo. Ahora, como vimos también con Alan Freeman, que trató al final de su ponencia sobre las revoluciones industriales y tecnológicas, pues habría entonces que pensar, que la pregunta salió hace un momento, ¿no? ¿Qué causa entonces el cambio histórico? La teoría marxista de las ondas largas nos da ciertas respuestas, que ahorita me gustaría que ustedes pudieran pues comentar aquí, ¿no? Y esto, por supuesto, dependiendo de la causa de estos movimientos, del papel que cumple la lucha de clases, del papel que cumple el desarrollo de las fuerzas productivas, vamos a tener entonces periodos históricos más cortos o más largos que otros. Por ejemplo, en el capitalismo tardío, que Mandel lo periodiza, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis generalizada de los 70s. Pero también podemos ver otros periodos históricos como el capitalismo monopolista o imperialista, o como el capitalismo de libre competencia, o como el capitalismo reciente o manufacturero. Entonces también estos movimientos de lucha de clases, de desarrollo de las fuerzas productivas, van a determinar esa longitud o periodización de estas etapas o de estas fases. Ahora, también otro de los puntos más a debatir dentro de los ciclistas y entre los marxistas, que como bien escuchamos a Alan Freeman, es cómo se genera una revolución en la técnica. Si estamos hablando de una revolución industrial o una revolución tecnológica. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos a muchos autores que se van con justo la periodización de tener 3 revoluciones industriales, o con otros autores que se tienen 5 revoluciones tecnológicas, o una revolución industrial y 4 tecnológicas, y entonces ahí también tenemos distintas discusiones sobre el papel de las revoluciones industriales en esta caracterización de las etapas o de las fases. Y justo como estamos hablando de la tasa de ganancia como ese elemento empírico que podemos observar concretamente para ver estas ondulaciones, estos ciclos largos, ¿qué relación entonces tiene este movimiento de largo plazo, que en este caso sería de ascenso y descenso, con una ley bastante discutida y bastante conocida por los marxistas, que es la ley decreciente de la tasa de ganancia? Si Marx en el Capital, en el tomo 3, nos está diciendo, pues la tasa de ganancia pues sí aumenta y disminuye en ciclos industriales de cada 7 o 10 años, pero en el largo plazo tiene una tendencia a caer. ¿Y cómo entonces explica Mandel que en el largo plazo en realidad tanto que sube como que baja? ¿Cómo podemos entonces explicar eso que nos dice Mandel con esta ley que ya Marx nos había explicado? Y eso nos lleva a otro problema, que es cómo comprobar empíricamente la existencia de las ondas largas. Si el aspecto fundamental es, por supuesto, el desarrollo de las fuerzas productivas, pero el aspecto más fundamental en el caso de Mandel es la lucha de clases. ¿Cómo podemos medir empíricamente la lucha de clases? Estos yo creo que son los ejes más importantes que se han discutido no solamente para los autores seguidores del marxismo y de Marx en particular,
sino que también hay debate con otros autores del ciclo. En la mañana el doctor Freeman hablaba de los schumpeterianos y de los neo-schumpeterianos. Por supuesto que ellos tienen toda una visión distinta sobre los ciclos Kondratiev, sobre cómo se genera una revolución tecnológica. Como bien decía el profe Freeman, no existe en esa explicación la parte de la historia, del cambio histórico, de la lucha de clases, de los movimientos obreros, no está en los neo-schumpeterianos, y tampoco está la tasa de ganancia, sino que están otros elementos empíricos que nos permiten medir los ciclos largos desde esa perspectiva. Entonces, yo quisiera abrir el foro para poder comenzar a discutir cada uno de estos elementos, y que si nos falta algún elemento por discutir, pues lo podríamos incluir. Dejo unos momentos para pensar. Lo que me sirva ahorita. Creo que no se animan. Dice Orla, en mi caso no tengo mucho conocimiento de la teoría de las ondas largas. Es cierto, Orla, muy poca gente le gusta ya la teoría de las ondas largas. De hecho, es chistoso porque buscando a conferencistas mujeres que hablaran de la teoría de las ondas largas, pues no encontramos a nadie, la verdad. Ella está muy abandonado y además está muy abandonada y además está muy cooptada por los neo-schumpeterianos, he de decir. Pero esa es otra historia, si quieren ahorita lo abordamos. Dice, pero quizá la puede ejemplificar en México. Sí, Betty. A ver, para animar, tenemos una participación. Para animar la discusión, y justamente lo que plantea Orla al respecto en el chat del Zoom, en el grupo de Zoom, ¿por qué es importante la aportación en este caso de Mandel de las ondas largas? ¿Por qué es para nosotras importante pensar los ciclos? ¿Por qué se habla de los ciclos largos? Nos remitimos a Kondratiev. ¿Por qué reivindicar una visión sobre fases de desarrollo? Todo esto son, de alguna manera, conceptos relacionados. Ciclos largos, ondas largas, fases, etapas de desarrollo del capitalismo. A mí me gustaría, probablemente, como punto de partida, antes de para dar la discusión, si pudieras abordar, Angélica, ¿por qué es importante, antes de preguntarnos qué genera una revolución industrial o tecnológica, por qué es importante pensar la teoría de las ondas largas o de los ciclos largos? Y cuando dice Orla, y ejemplificarlo para México, no es menor, pero ¿por qué nos tiene que interesar?
a un pensamiento, hablando en específico de economistas y en general de las ciencias sociales. Y más allá de las ciencias sociales, a un conjunto social incluso que pretende hacer un cambio de condiciones actuales. Podemos ponerle revolucionario si quieres. Sí. Pero ¿por qué tiene que ser importante pensar eso el día de hoy? Es lo primero que yo pondría en la mesa. Porque en el prólogo, en todo lo que lleva de Mandel, la exposición de Freeman, la exposición de ayer de Jesús, de Sergio, etcétera, todos caen, ¿no?, sobre este tema. Pero ¿y por qué lo repetimos tanto? ¿Por qué es importante? ¿Qué papel juega en nuestro pensamiento hablar de teoría de las ondas o de los ciclos? Bien. Justo recae en la primera pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve nuestra teoría marxista de las ondas largas? Creo que quedó bastante, un poco ejemplificado con la ponencia del doctor Sergio Ordóñez, cuando decía, es que Marx lo que trata de analizar es el cambio histórico del capitalismo o de la sociedad en general. Ese cambio histórico, por supuesto, que pasa por distintas sociedades, por distintos modos de producción, pero en el caso del capitalismo, del modo de producción capitalista, pasa por distintas fases o etapas. Sin embargo, dentro de estas fases o etapas, como bien lo exponía el doctor Ordóñez, lo podemos ver o desde la estructura o desde la superestructura. Marx en el Capital habla de la estructura, yo estoy de acuerdo con esa afirmación del doctor Ordóñez, pero considero que la teoría de las ondas largas trata de articular esta estructura con los cambios que hay en la superestructura. Y por ello, Mandel, siendo un trotskista, como también lo vimos en la primera conferencia, toda esta tradición política de Mandel en las organizaciones trotskistas, pues tiene que ver con esta reivindicación de Trotsky, de que la lucha de clases, los seres humanos, él decía en esa época, ¿no?, obviamente no era feminista ni nada, los hombres son los que hacen el cambio, y por lo tanto la historia no está determinada. Si bien se tiene la crítica a Marx en el Capital, de que suele ser que las leyes son muy mecanicistas, que si aumentas el capital variable, disminuyes el capital constante, etcétera, es como un proceso muy mecánico en donde ahí la acción social no tiene cabida. Y efectivamente, porque es un análisis desde el capital. Pero lo que Mandel trata de hacer es, con esta historia de vida que incluso ya el profesor Jesús nos dio como todo una revisión de la vida de Ernest Mandel y su vocación política, sobre todo es él estar en la etapa del trotskismo, pues la lucha, los movimientos sociales tienen un gran impacto en cómo va cambiando el capitalismo. El capitalismo no es que suceda simplemente por tener una lógica, por supuesto que la tiene, pero esa lógica puede cambiar dependiendo de la lucha de fuerzas que contrarrestan justamente esa lógica en ciertos periodos específicos. Y por eso es tan importante ver los ciclos largos, no desde la visión mecanicista de estos autores que no son marxistas, porque finalmente lo que ellos tratan de explicar es el funcionamiento del capitalismo. El capitalismo tiene periodos de auge y de estancamiento, de auge de la acumulación y de estancamiento de la acumulación. Ahí tiene algún papel la acción de los seres humanos, que si se organizan, que si hacen sindicatos, que si van y luchan por un aumento salarial. En esas teorías no marxistas, pues dirían, no tiene ningún efecto.
el efecto principal es desde un cambio tecnológico que aumenta las ganancias, que genera la acumulación, y entonces tenemos auges y depresiones. Pero ahí la acción social, la sociedad, como diría la doctora Patti, el Estado, no tendría ninguna acción, ninguna función y sobre todo ninguna repercusión en esta lógica de aumento y disminución de la acumulación o de la tasa de ganancia. Pero en Mandel sí, es decir, que toda esta lucha social que él mismo experimentó, y por supuesto que lo podemos ver a nivel mundial, cuando dice, bueno, es que se abren los mercados, se extiende las relaciones sociales de producción a otros países, es decir, que hay procesos de acumulación originaria incluso en otros países. Esto quiere decir una derrota de la lucha de clases en esos países. Y ahí eso me lleva, por ejemplo, a la pregunta de Orla. ¿Sí fue Orla? No me acuerdo. Sí, de Orla. De ejemplificar en el caso de México. Sí, justo en el momento en que observamos este cambio en México de pasar de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de la modalidad de exportaciones manufactureras, pues ahí podemos expresar cambios estructurales y sobre todo superestructurales que han generado en primer lugar momentos en donde hay un auge de largo plazo en la economía, hay crecimiento de la producción, hay mayor empleo, hay aumento de los salarios, incluso en las primeras épocas del modelo de sustitución de importaciones, pues hay una participación del Estado y los movimientos sociales son contenidos en este corporativismo del Estado. Pues eso habla justo de un ciclo o una onda ascendente. Y cuando entra México en una crisis, que fue la crisis de la deuda de la década de los 80s, pues ahí estamos hablando justo de la inflexión de largo plazo, de una onda descendente. ¿Hasta qué momento llegó la onda descendente? Pues ahí espero sacar un artículo sobre los ciclistas o los autores de los ciclos mexicanos. Ellos todavía están analizando que México está en una onda descendente, por lo menos desde esta crisis. Obviamente que son trabajos que llegan hasta la administración de Fox, es decir, a inicios de los 2000. Entonces, habría que analizar, por ejemplo, si esa onda descendente ya terminó después, por lo menos, de la crisis del 2008. Pero es justo eso, o sea, los economistas, y dice Patti, los científicos sociales, sobre todo los economistas, nos gusta ver gráficas, cómo aumenta y cómo disminuye el PIB, cómo aumenta o disminuye el desempleo, pero no le damos esa interpretación histórica, teórica. Y creo que las ondas largas trata de dar esa explicación, es decir, siguiendo y siendo fiel al método de Marx, es ver empíricamente cómo está cambiando la sociedad capitalista y que en ciertos periodos tiene características diferentes, pero esas características diferentes tienen que ver tanto por la lógica misma de acumulación de capital, pero también por la acción social, por los agentes, por los individuos, por la organización de los seres humanos. Y yo creo que eso es lo que trata la teoría de las ondas largas. Y por supuesto tiene que tener una metodología específica, como toda teoría, y su metodología tiene que ver con el movimiento de la tasa de ganancia, que es, como sabemos, la explicación de la tasa de ganancia está hasta el tomo 3, es decir, que es lo más aparencial y además lo más concreto del análisis de Marx en el Capital. Es decir, la tasa de ganancia no está en el capítulo 1, no está en lo esencial, en la explicación esencial del capitalismo, sino que está hasta lo más concreto, hasta el tomo 3 lo dejó. Entonces, en ese concreto más pensado, Mandel retoma entonces el movimiento de la tasa de ganancia para observar estos cambios estructurales
y yo agregaría superestructurales en la medida de que toma la lucha de clases, los movimientos de la lucha de clases, es decir, la acción social, la acción de la sociedad, para observar este movimiento ascendente y descendente de la tasa de ganancia. Yo, con eso es lo que yo diría, ¿no?, de la importancia de la teoría de las ondas largas. Podemos tomar otras teorías para poder explicar las características del capitalismo en sus diferentes fases o etapas, pero considero que, siendo fieles al método de Marx, cuando hablamos del capitalismo, hablamos de un cambio tanto cualitativo como cuantitativo, y esa parte cuantitativa está justo en estos procesos de acumulación acelerada y desacelerada, en estos procesos en donde vemos el aumento y disminución de la tasa de ganancia. Y en Mandel, porque en esa época cuando estaba escribiendo los textos todavía no habían estimaciones precisas de la tasa de ganancia, pues utiliza otros indicadores económicos. Utiliza las exportaciones, utiliza el Producto Interno Neto, utiliza la tasa de interés, para ver esos cambios cuantitativos que expresan finalmente cambios cualitativos. Por eso a mí me parece que la teoría marxista de las ondas largas nos da esas dos partes del método de Marx para poder caracterizar al capitalismo concreto en un periodo específico y para ciertos países específicos también. ¿Quieres agregar algo más, Pati? Es que ya te vi inquieta. Sí, y agregar a esa respuesta que estás dando sobre, finalmente lo que estamos viendo son tendencias del capitalismo, tendencias. Si algo no tiene las ciencias sociales, es su capacidad de predicción, y mucho menos capacidad de predicción de la sociedad. ¿Cómo se va a comportar la sociedad en el futuro? ¿No? Sin embargo, la contribución teórica en este sentido de Mandel es describir un momento histórico y tomar postura ante la tendencia que está teniendo la sociedad ante ello, ¿no? Ahora, me parece que en este sentido, ¿no?, ya sería, como ya lo ha dicho también Angélica, contribución, en este caso, del pensamiento original latinoamericano, mexicano, el de poder analizar el comportamiento secular, el comportamiento en particular, ¿no?, de cada uno de los diferentes países y naciones, y que estén marcando posiblemente una tendencia. Pero la importancia y por qué las teorías de las ondas largas, de los ciclos, nos es interesante es porque le da una base estructural del comportamiento de la sociedad y la posibilidad de lectura de cambio de las tendencias. Ya te dejo hasta ahí. Sí, por supuesto que bueno, los autores de los ciclos lo que tratan es de predecir. Y la crítica del doctor Freeman fue, bueno, estos matemáticos que tratan de decir qué va a pasar en el 2060, ¿no? Porque incluso pues hacen estas periodizaciones, estas características que se van a mantener por lo menos de aquí a 2030, de aquí al 2060. Pero esta perspectiva de Mandel, de que por la acción social, que es de naturaleza además impredecible, y lo vemos, ¿no?, en cada levantamiento social, pues cuando se levanta o se van a huelga los sindicatos, pues al final no sabemos cómo va a salir de la huelga. No vamos a saber realmente si sus reivindicaciones efectivamente se van a realizar. Y en esa naturaleza de tener una tendencia, pues nos da elementos para tomar una posición y decir, ok, bajo estas determinadas condiciones, con este accionar de la sociedad, porque Mandel es muy específico en cómo podemos caracterizar esta lucha de clases, podemos decir, bueno, el capitalismo
no va a revivir porque la lucha de clases está derrotada o no está derrotada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido da elementos teóricos, aunque no tan empíricos, lo cual nos dice que podemos tomar una posición a partir de ese análisis que nos da Mandel, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta en el chat, que creo que ya lo habían hecho también en la sesión pasada, sobre las estructuras sociales de la acumulación, la Social Structure of Accumulation, la SSA. Dice Carlos Marentes, tal vez equivocado, controversial, cual no sé si entra o no, pero creo que existe una incomodidad con la idea de ciclos ondas porque implica que hay alguna característica natural, como la gravedad, en la dinámica social. Cambio histórico, como explicó esta mañana y acaba de decir Angélica. Incluso forma parte de la crítica de Opare en la Kondratiev por la formación de función cual utiliza. Una teoría que no se ha mencionado es la teoría de las estructuras sociales de la acumulación, Social Structure of Accumulation, SSA, una teoría fundamentalmente histórica materialista cual rescata la idea de las ondas ciclos de manera más cercana a las ideas de Mandel. Se asemeja al modelo presentado hoy por Ordóñez, Gutiérrez y una interpretación de Marx, cual no es mecánica economicista influenciada por la idea neoclásica de que existen leyes naturales que explican las dinámicas del capitalismo. Muy bien, vamos con la primera parte, que eso nos lleva a justo la segunda pregunta sobre las causas de este movimiento cíclico. Hola, buenas noches. Abrieron la puerta, por eso me distraje. Justo las causas. El debate sobre llamarles ciclos largos o llamarles ondas largas proviene del debate de Kondratiev y Trotsky. Este debate plantea, la interpretación que tiene Trotsky de Kondratiev es de que el sistema pasa por ciclos casi automáticos de auge, de boom y de estancamiento, porque finalmente el sistema capitalista está en un equilibrio y luego pasa a un desequilibrio. Yo no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, en la idea que se dio, no me acuerdo en qué mesa, creo que sí fue con el profe Ordóñez, de hablar de equilibrio y desequilibrio. Marx sí tiene una concepción de equilibrio y también tiene una concepción de desequilibrio del sistema. Y de eso se basa Kondratiev. Kondratiev es bastante claro en decir, yo voy a utilizar a Marx para explicar los ciclos largos, pero yo no soy marxista. Es decir, políticamente yo no soy marxista, pero económicamente lo soy. Y entonces explica este aumento y esta disminución de la acumulación de capital simplemente bajo la lógica de cómo se comporta la acumulación de capital, es decir, hay un aumento en la composición orgánica de capital porque hay una mayor inversión en bienes de capital, específicamente en infraestructura, y entonces cuando esta infraestructura se vuelve obsoleta, entonces viene el estancamiento y por lo tanto es necesario todo un cambio tecnológico para que se vuelva a generar bienes de infraestructura nuevas. Y Trotsky dice, ok, sí, esa es la lógica de la acumulación de capital, pero estás dejando la acción social, la lucha de clases. La historia no se mueve simplemente por la lógica del capital, sino que también lo mueven los hombres, y agregaría, ¿no?, y las mujeres. En ese sentido, la crítica que hace Trotsky es de que estos auges y booms y estancamientos y las crisis generalizadas del capitalismo de largo plazo no se van a explicar simplemente por la lógica del capital, por causas objetivas del capital, sino que tiene que ver con las causas subjetivas, es decir, por la acción social de los seres humanos y explícitamente por cómo se organizan la clase obrera, cómo luchan contra el capital
cómo luchan entre los mismos capitalistas, como bien recientemente estábamos haciendo la estimación, ¿no?, de la función del Estado y su relación con esta correlación de fuerzas entre capitales nacionales. El Estado, cómo funciona el Estado, qué políticas aplica, cómo va a afectar a los movimientos sociales, al salario, en la repartición del excedente. Todas estas implicaciones que están, digamos, fuera de la lógica del capital, objetivamente del capital, sino que está en la lucha, en cómo la clase obrera, la clase asalariada pueda aceptar esa repartición de riqueza o no la pueda aceptar. ¿Y cómo puede aceptar esa repartición? Porque se puede ver a lo mejor en las instituciones que se crean o se destruyen, en las nuevas funcionalidades del Estado, en cómo se expande o se reduce la economía mundial. Se puede ver esta repartición de la riqueza desde los movimientos sociales. Y esa es la crítica que hace Trotsky. Entonces, Mandel, y de hecho lo dice, ¿no?, en su libro de las ondas largas y en el capitalismo tardío también lo dice, yo trato de combinar a Kondratiev y a Trotsky. Esa es su gran aportación, porque efectivamente no podemos negar que existe la lógica de acumulación de capital, que si existe el desarrollo de las fuerzas productivas, eventualmente vamos a tener una acumulación de capital acelerada que finalmente va a llevar a una crisis y que después vamos a tener depresiones económicas. Así actúa el capitalismo. Pero tampoco hay que negar toda esta parte del movimiento social, y obviamente Trotsky no lo podía hacer siendo el líder de la Revolución Rusa. No podemos negar ese papel de las revoluciones sociales, del movimiento social para el cambio histórico. Y en el caso de Trotsky, pues él lo vivió, él lo generó. En la Revolución Rusa, la Revolución de 1917, hizo todo un cambio distinto al que se tenía pensado que iba a tener el Imperio Ruso, ¿no? Pasaron de un imperio zarista, pues a un capitalismo, a lo mejor, no capitalismo, pero a una otra cosa, al socialismo realmente existente, dirían algunos, ¿no? Entonces el movimiento social, desde los trotskistas, desde el partido de la URSS, obviamente que esa reivindicación de los movimientos sociales para cambiar la historia de los países y la historia del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, pues va a ser muy fuerte. Y Mandel va a tratar de tomar esa idea. Entonces, en términos de causas, de las causas de este movimiento ondulatorio, Mandel hace la diferencia. El movimiento de largo plazo, entonces, está regida por causas puramente endógenas, que tienen que ver con la lógica de acumulación de capital, todo lo que podemos analizar en el Capital, en los 3 tomos, pero también están estas causas, digamos, exógenas en el sentido de que no están reguladas directamente por esta lógica de acumulación, sino indirectamente, como son la lucha de clases. Y lo podemos englobar en general como la lucha de clases, pero evidentemente habla de las guerras, habla de la lucha intercapitalista, habla de la expansión del mercado mundial, de que las relaciones sociales de producción se expandan a otros países que antes no eran capitalistas en sí, por ejemplo, países coloniales, que dejen de ser colonia y que ahora se integren enteramente al mercado mundial, y otras cuestiones más exógenas, como es encontrar oro en California, ¿no?, a mitades del siglo XIX. Entonces, estas causas que los autores de los ciclos le llaman exógenas, porque no ven, por supuesto, la relación entre toda esta forma de cómo opera el capitalismo y sus consecuencias en la superestructura, Mandel sí lo va a ver. Entonces, esa relación, ¿no?, de que el movimiento ondulatorio sí
es la estructura, cómo cambia la estructura, y también cómo ese cambio en la estructura va a tener repercusiones en la superestructura, y la superestructura a su vez va a tener repercusiones sobre la estructura. Y esto es una visión totalmente trotskista de su parte, y por eso dice, trato de combinar a Kondratiev, que lo podríamos catalogar como causa puramente endógena, y una visión trotskista de causa exógena. Exógena en ese sentido de la lógica, pero como bien dijo el profe Ordóñez hace rato, pues estas causas exógenas en realidad no están fuera del sistema capitalista, o sea, actúan dentro. O sea, son endógenas nosotros como marxistas que sabemos del método, ¿no? Pero le vamos a decir que sí son exógenas para los otros que no saben de cómo funciona el capitalismo. Exacto. Entonces, ¿qué es? Bueno, a lo mejor eso hubiera empezado, ¿no? ¿Qué son ondas largas de ascenso o de acumulación acelerada? ¿Y qué son las ondas de descenso o de acumulación desacelerada? Entonces, en términos cuantitativos, lo podemos ver en una elevación de la tasa de ganancia. Cuando es un ascenso, hay una acumulación acelerada, un crecimiento acelerado, hay una expansión de los capitales antes que eran ociosos y que antes estaban desvalorizados, ahora ya son altamente productivos. Y cuando hay una onda larga de descenso o de acumulación desacelerada, pues la acumulación se desploma, el crecimiento económico disminuye, hay dificultades para la valorización del capital y por supuesto que eso va a retroalimentar el capital que permanece ocioso, o que los capitales, justo en la medida en que tratan de socializar las pérdidas, pues su primera reacción de los capitalistas pues es: mejor guardo mi dinero, no lo invierto, pero tampoco lo lanzo al mercado, no, sino que lo atesoro. A eso se refiere con esos capitales, capitales ociosos, ¿no? Y en cuanto a cómo se ve, por ejemplo, en términos de fases o de etapas históricas, lo podemos ver de esta manera. En cada fase histórica o periodo histórico tenemos entonces momentos de acumulación acelerada, que sería esta parte de la onda ascendente, y fases históricas con ondas descendentes o de acumulación desacelerada. ¿Cómo lo ve Kondratiev? Pues lo ve exactamente igual. Ciclo largo, que hay una fase A, es decir, de acumulación acelerada, y una fase B de acumulación desacelerada. Pero por supuesto que él no hace alusión a las características de las etapas, simplemente a cómo se mueve la acumulación. Y aquí, si se dan cuenta, esta curva trata la inflexión de la tasa de ganancia, que a pesar que tiene aumentos y descensos, la tendencia es a la baja. Entonces, eso es otro de los puntos que había puesto, de cómo es que se mantiene la ley tendencial decreciente de la tasa de ganancia, a pesar de que haya aumentos de largo plazo de la tasa de ganancia. Creo que tenemos más preguntas. Sí, en relación a las estructuras sociales de acumulación, sí, la diferencia que hay entre Mandel y las SSA, que el autor principal es Gordon, por cierto, es de que Mandel, al utilizar esta causa exógena, que tiene una autonomía relativa por ser de la acción de los seres humanos, de la acción del hombre, que es impredecible, eso permite entonces de que la longitud de las ondas, es decir, que la fase A o la fase B sean más cortas o más largas, sea indeterminada. Es decir, que simplemente va a ser el resultado de esa lucha de clases. Si al final de una crisis generalizada del capitalismo, los movimientos sociales traten de revertir de alguna u otra forma su explotación.
o traten de mejorar las formas de su explotación. Pero no sabemos, o sea, cuando los sindicatos empezaron, ¿no?, a estar en contra de las políticas de Margaret Thatcher y de Reagan en la década de los 70s, pues esas luchas al final, estando en ese momento, pues no se sabía cuál iba a ser el resultado. El resultado que fue el neoliberalismo, pero en ese momento no lo podríamos haber predecido, ¿no? En ese sentido, el problema de la estructura social de la acumulación es de que sigue más una tradición más de Kondratiev, es decir, que sí hay ciclos largos en la fase A o la onda ascendente de 25 años y la onda descendente de otros 25. En la hora de medir sus fases históricas, a pesar de que hay una explicación desde la superestructura, a la hora de medirlo, pues no toma en cuenta estas causas, en realidad no los toma en cuenta para decir, bueno, es realmente como más automático. Esa sería como la diferencia, ¿no? Creo que hay más. Esa es muy buena pregunta. Rubén Rivera Nieves dice, ¿cree usted que además de la tasa de plusvalía y la caída de la tasa de ganancia, podemos identificar el deterioro del modo de producción capitalista en la crisis ambiental? Dado que según Marx y Engels, en la ideología alemana la historia se divide entre la historia de la naturaleza y la historia de los hombres, debido a que la naturaleza de la historia de la naturaleza está intrínsecamente relacionada con la historia de los hombres, es factible incorporar al análisis la historia y la crítica de cómo hemos pasado de considerar a la naturaleza como sujeto a tratarlo únicamente como objeto en el contexto de las ondas largas. Esta es una excelente pregunta, me encanta, porque efectivamente Mandel lo dice de pasada, la verdad. Justo esa frase de la historia de los hombres y la historia de la naturaleza lo dice, pero si queremos hacer una crítica sobre la teoría de las ondas largas, tomando en cuenta el contexto actual de crisis climática, de cambio climático, de devastación ambiental, por supuesto que habría que repensar toda la teoría de las ondas largas, porque efectivamente, tomándolo en esta perspectiva de los ciclistas de largo plazo, pues sería un factor exógeno que te viene a romper y viene a ser tan impredecible en los resultados que pueda tener en el crecimiento económico, en cómo se va a mover la economía, tanto en la ganancia de los empresarios, porque pues ahora pueden sembrar alguna cosa, pero por los cambios tan radicales del clima, pues puede ser que la cosecha se eche a perder, o que porque viene una tormenta y entonces todo el mundo deja de producir, se paraliza el proceso de producción, y eso es tan impredecible que por supuesto habría que repensar cómo podríamos incorporar estos elementos. Les cuento rápido. Mi tesis es justamente sobre la teoría de las ondas largas, y he investigado justo autores que hablan sobre aspectos específicos del cambio climático y de la devastación ambiental en su incorporación a las ondas largas. En mi tesis no lo hago porque no me dejan, pero es muy importante que ahorita que ustedes se están interesando en la teoría marxista de las ondas largas, puedan incorporar este análisis, porque como Marx y Mandel lo dicen, ¿no? Hay que ver las condiciones concretas para analizar el capitalismo de hoy y ver si las leyes de acumulación siguen vigentes. Hay que ver empíricamente cómo está el capitalismo. Y empíricamente el capitalismo de hoy está devastado ambientalmente, y hay una crisis energética, hay una crisis climática y de todo tipo. Entonces sí sería importante incorporarlo. No sé si hay, creo que no hay otra, creo que no hay otra pregunta. Entonces, me gustaría aterrizar en la parte de las causas. Como les mencionaba, a nivel teórico concreto,
la tasa de ganancia o estas acumulaciones, movimiento ondulatorio, se debe a factores endógenos u objetivos, es decir, las necesidades internas y la lógica de acumulación de capital. Y cuando hablamos de factores externos, que también Mande le llama factores subjetivos, justo haciendo referencia a los sujetos, a la acción de los sujetos, habla sobre los cambios radicales del medio general, social y geográfico en el que opera el modo de producción capitalista. Está hablando de la acción social. Y por supuesto que estas causas, al final de cuentas, van a tener repercusiones dependiendo de dónde estemos dentro de nuestro periodo histórico, dentro de nuestra fase. Porque los factores endógenos permiten llevar al capitalismo a la crisis. Si está en un auge, la misma lógica del capital hace que el capitalismo entre en crisis. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando Marx habla en el tomo 3 sobre la tasa de ganancia. Dice, bueno, es que históricamente el capitalismo desarrolla sus fuerzas productivas que se expresa en un aumento de la composición orgánica de capital y entonces ya no hay valorización del capital y entonces la tasa de ganancia se cae. El mismo comportamiento que va a tener como capital individual, como capitales en general, va a llevar a la crisis. Y Marx dice, y Mandel dice, bueno, esos son factores endógenos. Pero los factores exógenos, entonces, ¿cómo salimos de la crisis? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón para muchos marxistas. ¿Cómo salimos de la crisis? Mandel, y siguiendo a Trotsky, por supuesto, es por los factores exógenos, que son requeridos para transitar, entonces, de este descenso del descenso al boom. Y esto, por supuesto, va a tener repercusiones, como les decía, en la longitud de las ondas. Los de la escuela social estructuralista, los de las SSA, sí hacen un planteamiento sobre estas causas exógenas y las causas endógenas. Sin embargo, a la hora de medir, pues se quedan en lo mismo, en esta longitud de 25 años, 25 de ascenso y 25 de descenso, como lo diría Kondratiev. Y en el caso de Mandel dice, bueno, es importante tener un sustento empírico, por supuesto, para ver esta longitud, pero si por ejemplo hablamos de la fase descendente después del capitalismo tardío, pues diría, no, pues a lo mejor esa fase descendente nada más duró 20 años o 15 años, y su fase ascendente pues duró a lo mejor 38 años. Entonces la longitud ahí puede ser asimétrica, por lo que les comentaba que la acción social pues es muy impredecible y en algunas ocasiones autónoma, con relativa autonomía, ¿no? Y por eso no hay, en Mandel no hay un establecimiento muy puntual, o por lo menos así muy esquemático como Kondratiev, que cuando hablamos de ciclos largos, Kondratiev dicen, bueno, es que miden entre 50 y 60 y así lo repetimos, ¿no? En Mandel no. Mandel hay que medirlo, hay que analizarlo. Y luego ya decimos cuánto mide la longitud. Pero antes no. Yo podría seguir hablando aquí de las ondas largas durante 3-4 horas, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, adelante. Bueno, sobre esa parte que mencionaba sobre lo impredecible que puede ser la acción social, bueno, creo que sí, bueno, más bien, ¿tú qué piensas de que haya ciertos acercamientos metodológicos a ver las tendencias que tiene el comportamiento social, ¿no? Estoy pensando en el sentido de Althusser, que menciona que, bueno, el movimiento es una cuestión en la superestructura, es ideológico, es
es político, pero tiene su fundamento en las ideas, ¿no? Entonces, en la filosofía, quiero decir. Entonces, existe la historia filosófica marxista, ¿no? Que hace un lineamiento, una progresión de las ideas, pero con fundamento social, entendiendo la lucha de clases, ¿no? Detrás de estas tendencias. Y también, bueno, cómo hay grupos políticos de carácter académico que van desarrollando categorías para poder implementar ciertas, más bien para homogeneizar el pensamiento en la sociedad y así ir orientando pues este tipo de comportamientos, ¿no? Porque pienso que en el plano de la acción, en el plano de la práctica, los diferentes intereses sociales necesitan de conceptos y de un fundamento del pensamiento, pues para poder orientar su práctica, ¿no? Entonces, quizá aquí haya elementos para pensar esa medición, no sé. Gracias. Muy buena pregunta. En Mandel, de hecho lo tengo aquí, hay toda una lista de cómo podemos medir justo esa correlación de fuerzas. De hecho, los factores subjetivos o los factores exógenos, si lo quieren ver así, Mandel nos dice, hay causas subjetivas o causas exógenas aplicados para la clase obrera y aplicados para la clase capitalista. Justo en esto de que la relación capital-trabajo no solamente se da entre capitalistas y trabajadores, sino también se da entre la relación capital-capital y capital-naturaleza y obrero-naturaleza. En ese sentido, por ejemplo, cuando tú hablas de estos grupos políticos de carácter académico, yo luego pensé en los llamados think tanks, ¿no? Que moldean y que establecen un pensamiento homogéneo para poder justificar al mismo sistema, ¿no? Y Mandel es bastante adelantado. A lo mejor en las ondas largas, en el libro de las ondas largas, ni en el capitalismo tardío habla de ello específicamente, pero en el tratado marxista sí, incluso. Cuando habla, es de que los medios de comunicación tratan de modificar la conciencia de las personas a partir de la información que ellas reciben. Y por ejemplo, en su libro de 1995 también habla de estos grupos politizados de carácter académico y de los medios de comunicación, porque hay todo un cambio ideológico. O sea, dice Mandel, ¿por qué es importante entonces que dice el grado de autonomía con respecto a las ideologías burguesas dominantes? ¿Por qué ese va a ser un elemento importante para Mandel para que la lucha de clases se dé y sea exitosa para, obviamente, la clase trabajadora? O sea, en ese aspecto, a lo mejor es cierto la crítica que hacían hace un momento, ¿no? A lo mejor no es tan específico Mandel en esto de que la clase trabajadora sea autónoma o que no esté dentro de esta ideología burguesa o que no la asuma. Pues es difícil, lo es, porque finalmente todos nosotros estamos inmersos bajo este sistema y vivimos bajo este sistema. Pero creo que lo importante es reconocer que existen elementos que transforman nuestra conciencia social y que al final de cuentas limitan la acción social en pro, obviamente, de la mayoría, que la mayoría somos trabajadores asalariados, ¿no? Y Mandel tiene esa idea, la trata de plasmar,
pero evidentemente pues sí se queda corto, ¿no? Él en el libro de las ondas largas muestra una gráfica, muestra las ondas largas de la lucha de clases, y les decía hace un momento, pero no dice cómo la mide, por ejemplo, o qué elementos toma en cuenta. Simplemente él, tomando las distintas momentos históricos del levantamiento social, más o menos grafica eso. Podríamos hacer algo parecido. Por ejemplo, yo trato de hacer, bueno, cuántas, como el comentario que hacían hoy en la mañana, ¿no? ¿Cuántos movimientos sociales se generaron durante 30 años, a lo mejor? Pero ¿cuáles de ellos fueron realmente exitosos? Esa sería la pregunta principal. Si fueron exitosas o no. Porque no es nada más de levantamiento social. Si hay levantamiento social y lo que pediste no fue lo que obtuviste, pues entonces la lucha no fue en vano, en realidad. Y Mandel sí toma en cuenta esta parte, ¿no? Para hablar de factores subjetivos. Y por eso es subjetivo, porque habla del sujeto. Pero el sujeto no solamente es el trabajador, es también el capitalista. Y en el caso del capitalista, pues va a contraatacar en esta lucha. ¿Con qué? Dice Mandel, con partidos políticos, con elementos que obstaculizan las libertades democráticas, con represión masiva, con dictaduras, con distintos elementos que finalmente con las guerras, y hace rato hablaban de la guerra de Ucrania, de la guerra en Palestina, con esos elementos que tratan de finalmente desviar la atención del verdadero problema del capitalismo, que es la explotación del trabajo. Eso es lo que tratan de desviar, y por eso soy tan fan de este Mandel, porque habla de la lucha de clases en este sentido, ¿no? Y cómo tiene repercusiones en la forma en cómo las distintas etapas o fases se caracterizan, y no solamente en términos de cualidades, de cualitativos, sino también en términos cuantitativos, ¿no? No sé si más o menos respondí tu pregunta. Ok. Carlos Marentes está en desacuerdo en la interpretación con las SSA. Sí, bueno, ya nos quedará a lo mejor un espacio para explicar, ¿no? Esa teoría. Sería bastante interesante hacer una comparación, que creo que también es bastante olvidado esa teoría, la de Gordon de las SSA. Y Amir Villalpando, homogenización del pensamiento con la irrupción de la cruzada de la A y de la E incluyente, la revolución del Twitter, Estado burgués y medios de comunicación. Exactamente, finalmente son procesos disruptivos que tratan de, yo le diría una desviación, ¿no? al problema central, pero pues ese es el trabajo del capital, desviar la atención de la explotación del trabajo. Y Pati no está ya tan de acuerdo. Pero bueno, Pati, no sé si quieres tú agregar algo. Mañana tendremos más. Ok. Bueno, mañana tendremos el siguiente taller, que es las teorías marxistas de las crisis. En este taller vamos a discutir las tres típicas formas en cómo se aborda las crisis capitalistas dentro de la teoría marxista, que es la teoría de la desproporcionalidad, la teoría del subconsumo y la teoría de la sobreacumulación. De una vez, spoiler alert, para Mandel, las tres crisis pasan o ocurren al mismo tiempo. No es que ocurran en diferentes momentos, ¿no? Vamos a discutir eso, si efectivamente Mandel está en lo correcto o no, o si Rosa Luxemburgo está en lo correcto al decir lo de la desproporcionalidad, o si está otro autor marxista que trata del derrumbe, entonces es sobreacumulación. Entonces vamos a discutir esas teorías marxistas y cómo las podemos complementar para
para analizar el capitalismo. Entonces mañana a las 5 de la tarde estaremos en el segundo taller con el maestro Omar López Ibarra. Muchas gracias por su conexión.